Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidas una vez más a un episodio. Gracias, Jaciel, por acompañarme, mi amado esposo. Gracias nuevamente por tenerme aquí en este estudio impromptu. Y es impromptu porque me sucedió un accidente hace 2 días. Sí. Estoy con la pata mala, decimos en México. Sí. Un pequeño ahí deslindamiento de los ligamentos en una caminata. Y no me puedo mover mucho, pero bueno, queríamos como quiera grabar episodio, queremos ser fieles en hacer este proyecto que Dios nos ha llamado a hacer y sacar el episodio, aunque sea en muletas y con el pie malo, no, eso no importa, lo bueno es que la boca todavía nos funciona. Así es. Y estamos listos con el corazón. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo bien grande, estoy bien contenta. Gracias otra vez, Jaciel, por todo el trabajo que haces detrás de cámaras y gracias por acompañarme hoy también. Y bueno, creo que por causa de lo que Dios está haciendo a través de este podcast es que se ha ido pasando a más países y a más países, ¿verdad? Y quiero mencionar, por la gracia de Dios, somos escuchados en los Estados Unidos, así es que un saludo a mi gente en los Estados Unidos que hablan español pero viven en un país ajeno y trabajan duro y fuerte. En España nos escuchan, en México, en República Dominicana, Venezuela, Alemania, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Italia, Honduras, Rumania, Nicaragua, Bolivia, Pakistán, Etiopía, Israel. Increíble. Tenemos gente de habla hispana en esos países. Guatemala, el sur de Corea y la India. Así es que un saludo y gracias por escucharnos. Deseamos ser de bendición para ustedes. Y bueno, el día de hoy tengo un episodio especial porque ya con este episodio vamos a cerrar la temporada donde hemos estado hablando del núcleo familiar y de los diferentes componentes de la familia. Y comenzamos hablando de la soltería. Nos fuimos hablando después del matrimonio, de cómo ser padres, de cómo criar hijos adultos, etcétera. Y hoy vamos a terminar hablando de las abuelitas. Wow. Un excelente tema. Hay muy poco que a veces se enseña sobre las abuelitas cristianas o los abuelitos, ¿no? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre las abuelitas o los abuelitos? Y cómo son parte del núcleo familiar, son una parte importante. Así es que el día de hoy vamos a hablar de 4 cosas sobre las abuelitas cristianas, sobre las abuelitas que tienen fe. Vamos a hablar de cómo su fe trasciende generaciones, de cómo sus nietos son una corona de honra, de cómo las abuelitas son llamadas por parte de Dios a ser mentoras e influenciadoras. Son las influencers originales. Exacto, antes del social media, antes de los medios sociales. Y cómo también las abuelitas pueden contar las maravillas de Dios, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho, porque si tú tienes una abuelita que ha vivido una larga vida, es una bendición. Sí. Y es toda una trayectoria de vida donde ellas pueden contar y recontar las maravillas de lo que Dios ha hecho, y a veces lo tomamos por sentado, no le damos importancia. Y por cierto, quédense con nosotros hasta el final porque vamos a poner un pedacito de una llamada telefónica con tu abuelita. Con mi abuelita, sí. Tengo la grande bendición y oportunidad de tener una abuelita que en un mes más cumple 93 años, aunque ella dice que ya va a cumplir 100. Ya se ha de sentir de 100. Ya, sí, dice, yo pensé que ya iba a cumplir 100, no, apenas va a cumplir 93 años, pero... Y creo que la vez pasada nos dijo 103. 103, sí, también. Sí, ya como que ya le falla un poquito las matemáticas a mi abuelita, pero es una bendición porque pues yo crecí con ella. De hecho, cuando mis papás se mudaron de la Ciudad de México a Monterrey, donde yo crecí, donde te conocí a ti, yo tenía 9 meses. Y una de las anécdotas que cuentan es que entró mi papá a la iglesia y iba mi mamá, que era muy delgadita, y mi abuelita me estaba cargando a mí.
Entonces las señoras las hermanas de la iglesia, las señoras de la iglesia pensaron que mi abuelita era mi mamá. Porque mi mamá era muy delgadita, entonces parecía una niña, una adolescente. Y no creían que ella era la mamá, creían que mi abuelita era mi mamá. Entonces, desde entonces me cargaba mi abuelita, y yo crecí con ella y tuve la bendición. Y pues ahorita todavía tengo la bendición de tenerla viva con nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Mi abuelita también fue cristiana y ella falleció muy joven. Ella falleció, me parece que de 62, 63 años. Y yo la recuerdo que en realidad ella fue la que nos sembró la palabra de Dios en nuestras vidas para conocer de Cristo. Y ella nos llamaba por teléfono para ir a la iglesia, y mi mamá los domingos en la mañana o así descolgaba el teléfono porque ya sabía que mi abuelita iba a llamar. A lo mejor algunas de las memorias las tengo medio chuecas, así es que cuando escuche esto mi tía ya me va a corregir en las historias, mejor, pero de las memorias que yo tengo era que mi abuela fue la que nos invitaba a la iglesia, la que nos hablaba de Dios, y resulta que la iglesia cristiana estaba justo enfrente de mi casa. O sea, literalmente cruzabas la calle y ahí estaba la iglesia. Entonces, ni cómo irse de fiesta el domingo en la mañana porque todo el mundo te veía. Sí. No, y de hecho, la anécdota cuenta que a mi casa, antes de que mi mamá fuera cristiana, le llamaban el Divino Redentor. Digo, el Divino Reventón. Porque la iglesia se llamaba el Divino Redentor. Entonces estaba el Divino Redentor y acá enfrente la casa del Divino Reventón, porque mi mamá era de mucha fiesta, de mucha fiesta. Pero fue mi abuela la que sembró eso, ¿verdad? Y fue una mujer de carácter muy fuerte. Y creo que no tiene nada de malo recordar que las abuelitas no siempre fueron lo tierno y dulce y amoroso que a lo mejor los nietos ya experimentan, ¿verdad? Sí. A lo mejor en modo mamás fueron duras, fueron estrictas, fueron disciplinarias, ¿verdad? Y qué bendición a los nietos que les toca ya suavecitas. Sí, es que dice el dicho, ¿no? Que los papás imponen la disciplina, a los papás les gusta les toca nada más aniñarlos, o los abuelos. A los abuelos les toca animarlos, ¿verdad? Y eso es el trabajo de ellos. Sí, pero bueno, queremos hablar de que realmente hay más trabajos. Sí, y fíjate, ahora estuve en una conferencia hace unas semanas atrás y hablaron ahí acerca de los abuelos. Y bueno, siendo pastor de iglesia, pues es muy cierto lo que comentaban ahí. Las iglesias muchas veces enseñan o se dirigen, el público al que se dirigen es a los adultos y mayormente a los adultos casados con hijos. Cierto. ¿Verdad? Entonces, y regularmente hay programas para niños en las iglesias, hay programas para adolescentes en las iglesias, y a los abuelos no hay nada para ellos. A veces no hay nada para ellos, ¿no? Sí, entonces, me puso a pensar porque en nuestra iglesia tenemos algunas abuelitas por ahí que pues ya retiradas, ya señoras, ya no viven con la familia, viven solitas o solitos la pareja, ¿no? Pero a veces como iglesia nos hace falta proveer pensar, algo para ellos, sí. Y ver qué la Biblia dice al respecto. Cierto. Yo pienso que nuestra iglesia es una bendición porque a lo mejor sí nos falta todavía, pero sí tenemos ciertos grupos pequeños. No estaban originalmente orientados para viejitos, pero como que se hicieron. Sí. El líder se fue haciendo viejito y todos van haciéndose viejitos también. Pero hay un grupo de mujeres los jueves que qué bendición, y muchas de ellas ya son adultas mayores, y qué bendición me traen de comer. Te traen de comer cada jueves, así es que un saludo para las que hablan español y nos escuchan, y llevan comida deliciosa. O sea, no se andan con papitas y soda. No, llevan todo un manjar para su estudio bíblico de los jueves, y de verdad qué bendición tener a esa población en nuestra congregación. Y bueno, queremos animarles, abuelitas que nos están escuchando. Hay propósito para tu vida. El hecho de que Dios te haya permitido la bendición de llegar a ser adulta mayor, en otros países les dicen viejitas, ¿verdad? Como sea que te llamemos con cariño, hay propósito en tu vida. Y habrá algunas que nos están escuchando que no son todavía viejitas, no son todavía abuelitas, pero lo van a hacer. ¿Verdad? Lo vamos a hacer. Dios mediante. Dijo el otro. ¿Verdad? Dios mediante, para allá vamos. En abuelitos. Y es bueno
también planear para eso, ¿no? Y ver qué es lo que Dios tiene designado para esta etapa de nuestra vida, ¿no? De la vida de aquellas que nos escuchan, que en algún momento van a llegar a ese punto. Sí, claro. Segunda de Timoteo 1:5 dice, es Pablo hablándole a Timoteo y dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Ahí está mencionando a la abuela, ¿no? Y habla de la fe. Es una fe que trasciende generaciones. Lo que podemos, y no sé, no, el texto no nos abunda en la historia, no nos dice todo lo demás que sucede, pero sí nos deja saber el impacto espiritual de la abuela. Loida tuvo un impacto generacional, enseñó su fe a su hija y a su nieto Timoteo, que se convirtió en un pastor muy joven del Nuevo Testamento, ¿no? De la iglesia primitiva. Entonces, la fe no se pasa por arte de magia. No es algo que se contagia, ¿verdad? Que porque yo voy a la iglesia ya automáticamente tú vas a tener fe, pero sí es algo que podemos enseñar. Sí. Entonces, definitivamente, pues, animar a las que están ya en esa etapa, ¿no? A ser consistentes, mantener su consistencia de inculcar, ¿verdad? Llevar al nieto, ¿verdad? A veces los hijos pasan por etapas en donde ya no quieren ir a la iglesia o a lo mejor no pueden llevarlos a la iglesia, pero ¿qué oportunidad tienes tú como abuelita de cuando te visita el nieto, ¿verdad? Llevarlo a la iglesia, recordarle lo que es la palabra de Dios, enseñarlo lo que dicen las escrituras. Y eso es algo que ella, me imagino que ella no sabía lo que iba a suceder. Exacto. No sabía el impacto generacional que ella estaba creando, ¿no? En un pastor que vino a ser una influencia tremenda en la iglesia primitiva, porque fue un pastor de toda una población, ¿no? De aquel entonces. Entonces, nunca tomes en poco el trabajo que haces, aunque te suene repetitiva, aunque a veces los nietos te tuerzan los ojos, ay abuela, y vas otra vez. Claro, como abuelas yo creo que es importante que buscamos sabiduría. Es importante ser sabias, es importante no ser nagging, que estés ahí molestando, atormentadora. Pero no tomes en poco, ¿verdad? La capacidad que Dios te ha dado de enseñar la fe. En la iglesia estoy pensando en esta familia que yo los conocí a los dos hijos, niño y niña, siendo niños, y los llevaban sus abuelos, porque los papás trabajaban en la ciudad de Nueva York y eran policías, los dos. Y yo por muchos años nunca conocí al papá y a la mamá, solamente veía a los abuelos y a los nietos, a los abuelos y a los nietos. Y qué bendición hoy ver a la familia completa. Hoy vemos cada domingo a mamá, papá, hijos y abuelos. Y tías. Y tías y tíos y los papás sirviendo ahora al Señor. Así es. Entonces, tu fidelidad en enseñar la fe va a traer su fruto a su tiempo. Así es. El segundo punto, ¿verdad? Los nietos son una corona de honra. Proverbios 17:6 dice, la corona del anciano son sus nietos. O sea, Dios declara que el hecho de que tengas nietos es una bendición. Y a veces dependiendo de las circunstancias en las que uno no viva, a lo mejor no se pueda sentir así. Ahora sí hay una relación que está rota con tus hijos, con tu hija, ¿verdad? Y que de alguna forma no tengas contacto con los nietos. No sé por qué estaba viendo un programa donde había una situación ahí del abuelo que el abuelo y la nuera que no se llevaban bien y estaban peleando en corte por la situación y al final pues accedieron a entablar una relación mejor por el bien de los nietos, ¿no? Entonces pues recomendarles y animarlas, ¿no? A que vean a sus nietos como una corona. Es un premio, es una bendición que llegues a esta edad y que tengas la oportunidad de ver a una nueva generación crecer. Entonces... o sea que como abuelita Dios todavía te llama a no ser egoísta. a ser selfless, ¿verdad? A ser diferente y
y poner a tu familia primero antes que tus preferencias personales. A lo mejor como preferencia personal yo no hubiera sido la nuera específica que mi suegra o mi suegro hubieran querido para ti, que no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor sí lo fue al principio, no sé, porque yo era no era un caso. No era la típica cristianita ya formadita, ¿verdad? Estaba todavía en formación. Pero mis suegros eligieron amarnos, eligieron aceptar tu decisión de casarte conmigo, eligieron nuestra familia y eligieron, ahora convirtiéndose ellos en abuelos, ¿verdad? Ellos siempre eligieron tener una buena relación conmigo como nuera, por amor a la familia, por amor a su nieta, y la verdad que qué bendición tan grande. Sí, y a veces nos ha tocado ver, ¿no? Que a veces ya los abuelos dicen, yo ya crié a mis hijos, ya. O sea, ya mi trabajo se acabó y ahora solamente quiero disfrutar la vida y no tener problemas, ¿no? Y de alguna forma, según lo que dice este versículo, ¿verdad? Pues estaríamos rechazando de alguna forma la bendición que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Tienes la oportunidad de todavía influenciar una generación más, ¿no? Y pues no la rechacemos, ¿no? Eso. No hay que rechazarla, hay que aprovecharla. Sí, siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Claro, y no estamos promoviendo tampoco el abuso de los abuelitos. Sí, que ahora que se hagan posesivos de los nietos, no tampoco. O que los papás quieran que los abuelitos sean los que críen a los hijos también, en lugar de ser los papás, ¿no? Pero sí entender el marco de que Dios ha provisto a los nietos como una corona de honra. Qué interesante, honra. Es un honor. Que Dios ha provisto nietos para ti, para tu vida. Y eso, viéndolo desde la perspectiva bíblica, uno puede decidir morir a cualquier deseo egoísta, ¿verdad? O que el mundo te dice, y decir, voy a caminar en este propósito. Es un honor, es una corona de honor el que yo tenga nietos. ¿Cómo se vería eso en mi diario vivir? ¿Qué significaría eso en mi diario vivir? La tercera cosa es que las mujeres mayores, Dios nos ha llamado a ser mentoras. Y aunque específicamente Tito, el capítulo 2, versos 3 al 5, no habla de las abuelas, sí habla de la mujer mayor, que yo creo que yo ya entro ahí. No, según la estadística, los adultos mayores, según son hasta 39 años. Entonces apenas acabas de pasar esa... ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Acabas de pasar de ser adulto mayor a ser adulto total. Sí, según ha cambiado un poquito la cosa. ¡Wow! ¿Cómo que 39 años? No entendí. Hasta 39 ya es los adultos mayores, desde los 21 hasta los 39 son adultos mayores. Jóvenes mayores. Oh, jóvenes mayores. O sea, todavía están considerados como en la etapa de jóvenes. Hasta los 39. Hasta los 39 años. Ah, ok. Entonces apenas acabas de pasar a la adultez. O sea, todavía no eres adulta mayor. Apenas acabo de terminar mi juventud. Sí. Estás en la mera flor. Bueno, Tito capítulo 2 versos 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, esta es la versión Reina Valera, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una de las cuentas favoritas de mi hija tiene 22 años, que me enseña de TikTok, son de las abuelitas. Abuelitas de 50, de 70, de 80 años, y me enseñan a sus cuentas de TikTok que las nietas les administran y le encantan a ella. Sí. Hay una necesidad inherente del joven de aprender del adulto, del viejito. Y hay una necesidad del viejito de impartir sabiduría, de impartir fe, de impartir verdad. Claro, vivimos en un mundo caído y no todo es color de rosa, y hay una tensión en esa relación, no es fácil. Pero ¿qué pasaría si lo aceptáramos como un don de Dios, de un llamamiento de Dios, de ser llamadas a ser mentoras, a enseñar, a
a no nada más hablar de nuestra experiencia. A veces oigo mujeres mayores hablando de experiencias negativas solamente. Y digo, bueno, ¿qué puede ser que Dios se haya manifestado en medio de esa experiencia y que tú hayas podido aprender y ver la gloria de Dios? Si empezamos a cambiar el chip en ese sentido, creo que hay mucho que podemos enseñar a las jóvenes. Y aunque haya mujeres que digan, es que los jóvenes no nos quieren escuchar, quiero retarte a pensar que no es cierto. Que por eso buscan esas viejitas en TikTok. Sí, o sea, hay una necesidad constante de la sabiduría, ¿no? A veces se oyen comentarios, ¿no? De los viejitos como que, ay, esta generación. Ay, esta generación, ¿verdad? ¿Cómo está de mal? Pero por retarnos, ¿verdad? A decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? O sea, la sabiduría que Dios me ha dado a mí, la oportunidad que Dios me ha dado a mí de cambiar o de transformar en diferentes aspectos de mi vida, ¿cómo puedo impartirla yo? ¿Cómo puedo llevarla a la siguiente generación? Porque hay una necesidad. Sí. O sea, la generación está así como decimos, ay, esta generación, pero no va a salir de ahí a menos de que alguien más venga, ¿verdad? Y qué oportunidad tienes, tú que me estás escuchando, ¿verdad, viejita? Abuelita, de hacer eso con tus propios nietos, ¿no? De poder impactar de una forma positiva. Y si no eres una abuelita biológica, pídele a Dios nietos espirituales. Sí. Yo conozco abuelitas espirituales. Yo creo que tu abuelita es una abuelita espiritual mía. Y fue una mujer que me enseñó mucho. Ella me enseñó a organizar mi casa. Sí. Recién nos casamos, yo era un desastre, yo no sabía ni lavar, ni planchar, ni limpiar, nada. Y recuerdo que nos mudamos a la casa y estaba lleno de cajas. Y por quién sabe cuántas semanas estuvieron las cajas ahí. Porque yo no sabía qué hacer. No tenía idea qué hacer. Y tu abuelita llegó y empezó a desempacar todas las cajas. No me reclamó. No me echó en cara que era una inútil. Nada. Empezó a sacar las cosas de las cajas y empezó a organizar. Y me preguntaba, ¿cómo ves, hija, si ponemos esto aquí? ¿Cómo ves si ponemos esto acá? Como que si yo supiera. Sí. Y cuando ya te veía la cara así te decía por qué. Es que aquí la vas a usar así más. Y acá vas a usar esta otra parte. Me explicaba. Me explicaba. Sí. Entonces, repito, sé que necesitamos sabiduría para hacerlo, pero pidámosle a Dios. Sí. Dame sabiduría para ayudar y no invadir, no ser entrometida, pero sí ser ayudadora, sí ser maestra, sí ser mentora, sí ser influencer, sabia, santa, en su tiempo y en su momento, ¿verdad? Habrá tiempos donde hay que callar y que la manera de enseñar es con el ejemplo. Sí. Y habrá momentos donde Dios te permita hablar y habrá momentos donde Dios te permita ayudar. Tu abuelita fue una bendición, sigue siendo, ¿verdad? Todavía vive para mi vida en ese sentido. Así es que no tienes que ser una abuela biológica, puedes ser una abuela espiritual de muchos. Hay muchas mujeres jóvenes que necesitan guianza. Y el último punto, ¿verdad? Es una oportunidad que tienen las abuelitas es de contar las maravillas de Dios. O sea, cuántas señoras, cuántas personas ya de gran avance en la vida tienen o han visto, ¿no? La mano de Dios obrando en sus propias vidas y en la vida de otros, ¿no? Y se nos llama, ¿verdad? A hablar de esas verdades, se nos llama a hablar de esas maravillas. O sea, Dios es glorificado cuando nosotros podemos contar el testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. Salmo 78, el 4 al 6 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor para que las generaciones futuras lo supieran y también los hijos que habrían de nacer. Wow. O sea, es una oportunidad que tú tienes a tus 70, a tus 80, a tus 90 años. Tú tienes una oportunidad de hablar de las maravillas de Dios a otros simplemente por el tiempo de experiencia, ¿no? Que los de 20 que están aquí pues no han vivido, que los de 30 no han vivido, que los de 50 no hemos vivido. Sí. Es una bendición que puedas contar
lo que Dios ha hecho en tu vida, a través de tu vida y lo que has visto obrando Dios, ¿no? Sí, y eso debe darte propósito. Uh-huh. Entonces, vamos a recapitular los 4 propósitos que Dios te está dando como abuelita. Que enseñar tu fe, que entiendas que es una fe que trasciende generaciones, que tiene un impacto generacional. A lo mejor no lo ves en este momento, pero toma ánimo, toma coraje de saber y confiar en Dios, que aunque tú no lo llegues a ver, esa semilla sembrada va a tener un impacto generacional. 2, tus nietos son una corona de honor, de honra. Decide vivir tu vida así. ¿Y cómo va a influenciar eso la manera en cómo yo interactúo con mis nietos? Si logro entender que son una corona, imagínate una corona de reina, una corona hermosa o de flores, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías portando esa corona? Entender de parte de Dios que ese es un propósito para tu vida. Te ha dado una corona de honra a través de tus nietos. 3, eres una influencer. Como abuelita. Las OG. Las originales. Como abuelita has sido llamada a enseñar y a mentorear a las mujeres jóvenes, ya sea tus propios hijos biológicos o los espirituales que Dios te dé. Si te sientes sin propósito, si te sientes que ya tengo yo que hacer porque estoy vieja, pídele a Dios, dame hijos espirituales, dame nietos espirituales, y Él va a contestar, porque Él no se queda sin contestar ese tipo de oraciones. Así es. Y 4, cuenta las maravillas de Dios. Decide recordar la fidelidad de Dios en tu vida más que lo malo, lo trágico. Es una decisión. Sí. Todos vivimos tragedias en la vida. Y yo no puedo hablar sobre tu dolor o tu tragedia. Estoy segura que has podido vivir cosas terribles. Pero es una decisión. Poder ver la mano de Dios encima de la tragedia, encima de lo malo. Cómo Dios en su fidelidad te ha traído a este punto y te ha ayudado, te ha salvado, te ha rescatado. Decide meditar en eso y contar de las maravillas. ¿Cómo va a conocer la nueva generación de Dios? Así es. Si no es a través de nosotros contarles. Que tus nietos recuerden más las anécdotas donde viste la mano de Dios interviniendo en tu vida que las anécdotas de tragedia y de dolor de la novela, de la telenovela de tu vida. Que vuelvo y repito, si has seguido este podcast, tú puedes saber que yo no niego el dolor, que yo no me asusto del sufrimiento, que hablamos mucho de eso, pero a veces creo que como mujeres cristianas no hablamos de la decisión que tenemos. Hablamos mucho de las emociones y los sentimientos, hablamos mucho del intelecto, en el conocimiento espiritual, en el conocimiento bíblico que necesitamos, y se nos olvida hablar de la voluntad. Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria que se llama voluntad, que no se la dio a ningún otro ser vivo. Así es. Ningún otro ser vivo tiene esa capacidad y muy poco hablamos de ella, y por lo tanto, como no enseñamos sobre eso, como que se nos olvida. Que nos toca accionar. Que nos toca tomar acción. Así es. Así es que, abuelitas, espero que este episodio las haya bendecido. No se vayan porque vamos a ponerles el pedacito. Quiero que escuchen la voz de nuestra abuelita. Yo ya la adopté como mi abuelita. La quiero muchísimo, la amo. Ella le llamamos con cariño Magenis. Magenis. Así es que les vamos a poner un pedacito de esta llamada telefónica con ella, pero esperamos que este episodio las anime, que mientras tengan vida, tengan esperanza, mientras tengan vida, sepan que hay propósito de Dios para su vida, hay un lugar para ustedes en la iglesia. Si nadie les llama a servir, ustedes voluntarícense y busquen servir. Tenemos a una abuelita en la iglesia de casi 80 años y ella ya no puede manejar, pero busca su ride para ir a la iglesia, y ella sigue sirviendo como saludadora en la entrada. Así es. Y se enoja si yo no le llamo para que cocine, porque tengo un ministerio donde damos comida a los enfermos, y si ella se entera de que hubo un enfermo y que no le llamé, dice que ¿por qué no me llamaste? Sí, hay otra abuelita que le escribe cartas a los estudiantes de universidad que están fuera de casa y les anima, les motiva a través de
de sus cartas, Sí. que no son nietos biológicos, Sí. son todos los jovencitos que se han graduado de la De la preparatoria iglesia. y que se han graduado y que se han ido a otras universidades en otros estados. Ella les escribe fielmente una carta al mes. Sí, y mi hija recibió esas cartas y me encantaba porque decía, yo sé que los jóvenes de ahora no escriben cartas en papel y no espero que me respondas, pero solo quiero que sepas que no estás solo y que estoy pensando en ti y que estoy orando por ti. Hay propósito, Así es. pero es una decisión. Así es. Estas viejitas, estas abuelitas han decidido ser útiles para el reino de Dios, amar a Dios con todo su corazón y amar a las personas. Así es que Tú puedes ánimo. ser la siguiente. Así es. Sí. ¿Qué dones y talentos tú tienes que puedes usar en el reino de Dios con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con tu iglesia, con tu comunidad? Nos vemos hasta la próxima. Escuchen esta llamada con la abuelita Magenis. Sí, mi hijita, no tienen que agradecerme. Es parte de lo que Dios me ha dado para estar intercediendo, hija. Sí, es que precisamente tengo una silla al lado de donde duermo, porque ahí me siento hasta que ya termino con todos los que tengo que hablar. No, sí, mejor por ustedes. Qué buena memoria tienes, Magenis. Sí, mi amor. No, y sí, y como te dijera, es el trabajo que Dios me dio. Pues no hago nada en la iglesia, entonces mi trabajo es interceder. Entonces digo, me siento, tengo la silla cerca de mi cama, y ahí es donde me siento para estar intercediendo. Gracias. Es una bendición saber que oras por nosotros todos los días. Ay, sí, mi vida, claro que sí. Y le pido a Dios que no se me olvide el Señor. Dime quién más. Paso por el paro y camino. ¿Quién más, Señor? Dime quién me falta. Y así me verás. ¿Cómo Pero empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿En qué orden empiezas a orar? ¿Cómo te vienen a la mente o vas por la orden de tus hijos? No. Como vienen a mi mente. Pero entonces, por ejemplo, empiezo a orar por decir algo por ustedes y ya sé quiénes son. Empiezo a orar. Empiezo primero dándole gracias a Dios. Así tú ya sabes. Pero después tomo las familias. Y así es como sigo. No, se me hace a veces antenoche. Donde a las 11 terminé. Wow. Sí, pero le sigo. Sí, gracias a Dios. Le digo, no trabajo en la iglesia, pero eso es lo que hago. Eso es un trabajo. Sí. Es un trabajo grande delante de Dios y tiene un impacto generacional. Ay, gloria a Dios. Pues gloria al Señor, la gloria sea para Él. Lo importante, ¿sabes qué? Que me gusta, o sea, estoy feliz haciéndolo. Me siento muy, muy a gusto haciéndolo. Y mira lo que son las cosas. No, el hijo de Baruch, eran de los que yo les daba clase cuando eran chiquitos. Y él se acuerda. Jonathan. Me dijo, Jonathan, sí. Me dice, ¿te acuerdas de libros sin palabras? Digo, ay, hijo. Dice, pues sí, me acuerdo yo muy bien. Pues gloria a Dios, fíjate. Es un libro que yo les daba, que se llamaba El libro sin palabras. Pues gracias por llamarme. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Y seguimos adelante. Amén. Adelante con el Señor. May, te felicito, chiquita linda, por lo que estás haciendo. De veras. Gracias. Te felicito, mi amor. Gracias, sí, te queremos mucho. Sí, mi hijita, yo lo sé. Y les doy las gracias por hablarme. Con todo mi corazón se los agradezco. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén. Amén. Hasta luego. Amén. Hasta luego, mi amor. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com.
Hasta la próxima.